Bienvenidos sean todos ustedes que nos ven por medio de las redes sociales de Agua Viva Internacional Madero. Estamos muy contentos en esta mañana, en este día, y expectantes de lo que Dios nos hablará el día de hoy. Y queremos compartir con ustedes el Salmo 138, versos del 1 al 5. Y dice: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Y vamos a orar para poner en manos de Dios la reunión e iniciar la alabanza y la adoración que le daremos a nuestro Señor en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este día de poder levantar esta adoración para ti, Señor, porque todo es por ti y para ti, Señor. Gracias, Padre. Queremos que esta adoración llegue como un olor fragante a tu presencia, porque lo hacemos de todo corazón, Señor. Te pedimos por los levitas, Padre, para que tú los uses poderosamente, Señor. Que nos lleven a tu presencia, Padre. Que podamos entrar con acción de gracias, Señor, y darte la honra, la gloria y el honor solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahí donde se encuentran, los invitamos a que juntos alabemos y adoremos al Señor. Hola, buenos días, iglesia. Esta mañana te invito a adorar a Dios ahí donde estés, en tu cama, en tu cuarto, en tu sala, con tu familia. Vamos a adorar a nuestro Rey de Reyes, el único que se hizo hombre para darnos la vida eterna. Así que te invito a que aplaudas en tu hogar, dances donde quiera que estés para adorar a nuestro Rey. Su amor es fuerte.
Dios, Él es digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí. Y ahora libre soy. Di conmigo: Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Eso, Dios, solo por tu gracia es que estamos aquí. Tú eres el único digno, eres el único santo. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Vamos, alaba en tu casa a nuestro Padre Santo. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso.
esta mañana quiero compartirte una palabra en Efesios que habla sobre la gracia de Dios. ¿Cuántos sabemos que vivimos por la gracia de Dios? Muchos sabemos, pero ¿qué es vivir por la gracia de Dios? ¿Qué es esa gracia, ese regalo inmerecido que ni tú ni yo merecemos? La definición de gracia consiste en muchas cosas. Es el amor, es el cuidado, es el favor de Dios que ninguno de nosotros merecemos. Y en Efesios 2:4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es todo por su gracia. Tú y yo estamos aquí por su gracia, por esa gracia que nos dio al entregarnos a su único Hijo. Y dice en el 8: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Es un regalo. A veces pensamos que la gracia, estamos viviendo por la gracia cuando hacemos buenos actos o nos portamos bien, pero hay algo que debemos entender: no es por lo que nosotros hagamos, es lo que Jesús hizo por nosotros, que es lo que nos da esa gracia. Entonces, esta mañana te invito a decirle: Dios, quiero sentir esa gracia, quiero sentir ese amor que tú tienes hacia mí. Tal vez yo no lo siento, pero yo sé que tú lo tienes. Acércame, enséñame a vivir por tu gracia. Así que te invito a levantar tus manos y decirle: Dios, quiero vivir por tu gracia. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Canta conmigo. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia. Señor, esta mañana queremos sentir tu gracia entre nosotros. La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das, solo tu Dios. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Canta conmigo, dilo. Si todo lo viste por amor, oh, oh, ya no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador,
podemos hallar esa gracia que solo tú nos das. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Gracias, gracias. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Di conmigo, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató tu gracia, dilo conmigo. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia. Ha llegado el momento de orar por todos los diezmos y ofrendas que la iglesia está entregando fielmente a nuestro Dios Todopoderoso. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 8, versículos del 1 al 4, leemos estas palabras de Pablo. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias, estando siendo probadas con muchas aflicciones, y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Qué impresionante ejemplo de esta iglesia en Macedonia. Una iglesia que se encontraba en medio de la aflicción. Una iglesia que estaba sumida en una profunda pobreza. Y ellos ofrendaron con gran generosidad, pues sabían que estaban bendiciendo a otros creyentes
que se encontraban en una situación más difícil que la que ellos estaban viviendo. Y hoy en día nos encontramos en una situación parecida. Estamos siendo afligidos por una pandemia que ha dejado muchos enfermos e incluso bastantes muertos. Además, la situación económica está muy difícil porque la economía se ha paralizado y muchos han perdido sus empleos. Han quebrado empresas y han quebrado negocios y la pobreza ha aumentado en todo el mundo. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, podemos declarar firmemente: hasta aquí nos ha ayudado nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Y confiados en su ayuda y confiados en su provisión, traemos nuestras ofrendas para permitir que la obra del Señor no se detenga y que también nosotros podamos ayudar a aquellas personas que se encuentran en suma necesidad. En la pantalla están apareciendo los números de cuentas en el banco o en las tiendas de conveniencia para que tú puedas ahí depositar tus diezmos y ofrendas. O también las puedes traer aquí a las instalaciones de la congregación y depositarlas en los cofres que están designados para ello. Oremos, dando gracias a Dios por este privilegio que nos ha dado y la bendición que tenemos de poder ofrendar. Y también al mismo tiempo queremos incluir en esta oración las peticiones de muchos hermanos en la congregación que sabemos que están con enfermedad o con carencia económica o con problemas diferentes en sus trabajos, en sus familias. Dios está en control y Dios va a solucionar cualquier necesidad. Y también queremos darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Así que le voy a pedir a mi esposa que haga esta oración. Padre, nos acercamos al trono de tu gloria, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, porque tú has dicho: clama a mí y yo te responderé. Y confiados en esa promesa, Señor, te damos gracias primeramente, Padre, porque tú has provisto, Señor, a mucha gente de lo necesario para poder seguir adelante, Señor. Y a través de esa provisión, Señor, hemos decidido traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre. Y te pedimos que tú las multipliques, Señor. Que tú, Señor, bendigas la fuente de donde provienen, Padre. Que tú bendigas los empleos de nuestros hermanos. Que tú bendigas, Señor, todo lo que hacen para que prosperen, Padre. Aún en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, sabemos que tu mano poderosa está sobre cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos tu bendición sobre estos diezmos y ofrendas, Padre. Pero también queremos, Señor, también interceder, Padre, por estos hermanos que han estado enfermos, Señor, que han estado con necesidad, Padre. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que sobrenaturalmente venga sobre de ellos una lluvia de bendiciones de parte tuya, Señor. Que tú traigas salud, Padre, a los que están enfermos, que tú traigas consuelo, Señor, a los que han perdido algún familiar o algún amigo, Señor, que tú traigas consuelo, Señor, que tú bendigas, Señor, y proveas a los que les hace falta, que han perdido su empleo, Padre. Te pedimos por ellos, Señor, que tú traigas tu provisión a ellos, Señor. Te damos gracias porque tu promesa es que tú nunca nos dejarás ni nos desampararás, Señor. Que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Por eso estamos confiando en ti, Señor, y en esta mañana te agradecemos por lo que estás haciendo ya y por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues seguimos con los anuncios. Seguimos con los anuncios y seguimos invitándoles a que continúen trayendo alimentos no perecederos para la elaboración de las despensas que la iglesia, con las cuales la iglesia está apoyando a aquellas familias que están pasando por una situación difícil. Si gustas, puedes traerlas a la congregación durante el día y entregarlas
al personal de mantenimiento porque serán de gran bendición. También queremos recordarles que todos los días en Facebook transmitimos un estudio de nuestro libro devocional Tiempo con Dios. No te lo pierdas, también es de gran bendición. Y finalmente, dales una noticia maravillosa a nuestros hermanos y amigos. Por favor, darles tú la noticia. Tenemos una excelente noticia para toda la iglesia. Nuestro pastor Miguel Jones nos invita a que nos congreguemos en vivo el próximo domingo 15 de noviembre. La reunión será a las 6 de la tarde y la tendremos en el área que está en construcción, aquí a un lado de este edificio. Ahí es el lugar donde va a ser nuestro templo. Ahí hemos ya hecho varias reuniones que le llamamos Reuniones Unidas. Y en ese lugar tendremos esta reunión el domingo 15 de noviembre. Pero debido a la pandemia por COVID tendremos algunas restricciones. Una de las restricciones va a ser que el cupo máximo será de 500 personas. Otra es que les pedimos no traer niños menores de 12 años. También se les recomienda no asistan a la reunión damas que se encuentren embarazadas, de adultos de la tercera edad, así como personas que tengan enfermedades que los hagan vulnerables al virus, como son diabetes, hipertensión, enfermedades de riñón o cualquier otro padecimiento que baje sus defensas y ponga en peligro su salud. Si alguna persona presenta síntomas sospechosos de infección respiratoria, tales como escurrimiento nasal, estornudos, tos, dolor de pecho, dolor de cabeza o fiebre, les recomendamos que mejor se queden en casa y vean en línea la transmisión que se estará haciendo de la reunión, como siempre, a través de Facebook o de YouTube. Si tú deseas asistir, debes de hablar con tu líder de célula para que te registre. Vamos a tener un registro previo para tener las 500 personas que van a venir ese día, ya que por disposición de la Secretaría de Salud, la capacidad debe ser limitada para guardar la sana distancia. La fecha límite para que te registres será el próximo viernes 13 hasta las 4 de la tarde. Si tienes alguna duda o deseas alguna información adicional, no dejes de llamar a los teléfonos de la iglesia que también han aparecido en pantalla para que puedas preguntar lo que quieras que se te explique un poquito más. No olviden que es importante traer nuestro cubrebocas, el gel, lavarnos las manos, usar una careta facial si es posible. En fin, ninguna medida sobra. Al contrario, mientras más nos cuidemos, más protegemos a nuestra familia y protegemos también a las personas con las cuales tendremos contacto. Dios les siga bendiciendo, amada iglesia Agua Viva. Hola, ¿qué tal? Soy Sofi. Bienvenidos una vez más a la reunión de Agua Viva Internacional. Saca en tu casa una libreta, plumas, marcatextos, tu Biblia y lo más importante, dispón tu corazón para lo que Dios tiene hoy para ti. Al que tienes a un lado, dale un codazo y dile prepárate porque Dios tiene algo para ti. El título de la prédica de hoy es Me deleito en hacer tu voluntad, por el pastor Mike Jones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciben un abrazo de parte de mi esposa, Linda, y su servidor. El día de hoy yo quisiera hablar un mensaje que he titulado Me deleito en hacer tu voluntad. Oremos primero. Señor, gracias te damos el día de hoy por tu palabra hermosa, bendita y poderosa. Pedimos que seas tú quien hables a nuestros corazones. Te damos gracias porque hemos visto una vez más en esta semana tu fidelidad. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Amén. Muy bien. En 1 Pedro, capítulo 4 y el verso 2, al final del verso 2, dice una frase, conforme a la voluntad de Dios.
Y ahí es donde estoy sacando este título, me deleito en hacer tu voluntad. Bueno, en esa parte Pedro estaba hablando y exhortando a los creyentes en su tiempo que dejaran de vivir el tiempo que reste en la carne, según el pecado, según las concupiscencias de los hombres y según las cosas que agradan a los hombres, y que al contrario vivieran el tiempo de aquí en adelante conforme a la voluntad de Dios. Una pregunta: ¿cómo encuentras tú la voluntad de Dios? Y bueno, supe de una historia verídica de un hombre un poco pasado de kilos, unos 30 kilos de más. Y él trabajaba en una oficina y todos los días, rumbo a su trabajo, él pasaba una panadería. Y como una cuadra antes había un semáforo y a veces estaba en rojo. Y desde allí él podría percibir el olor de la panadería. Resulta que un día llega a la oficina y dice: muchachos, ya no voy a traer pan. Porque como soy cristiano y llevo 30 kilos de más, sé que es la voluntad de Dios que ya no coma pan ni postres. Así que voy a abstener y ya tampoco les voy a traer. Entonces al otro día pues ya no llevaba pan. A los 2 días tampoco. A los 3 días ningún pastel, ningún pie. Pero pasando varios días, un lunes se despertó, preparó y se fue para trabajar. Y para eso, cuando tomó la decisión, él hizo otra ruta para llegar a su trabajo, donde no tenía que pasar por la panadería. Y resulta que ese día se olvidó y agarró la misma ruta de siempre y pasaba frente a la panadería. Y una cuadra antes le tocó semáforo rojo y se detuvo y percibió el olor de pan recién horneado. Entonces él oró y dijo: Señor, ¿me estás hablando? Es tu voluntad que yo deba hoy comer pan. Y dijo: si es tu voluntad, mientras que el semáforo estaba en rojo, si es tu voluntad que cuando pase frente a la pastelería, que haya un espacio para mi coche. Y bueno, resulta que un tiempo después, unos minutitos, llega a la oficina con un pastel grande y unas donas y unos postres. Y todos los muchachos en la oficina de: oye, ¿qué te pasó, hombre? Nos habías dicho que ya no ibas a traer esto. Él dijo: cálmense, porque es la voluntad de Dios. Y le dijeron: pues, ¿qué pasó? Y él dijo: mira, hoy en la mañana no tomé la ruta nueva donde no pasó la panadería, se me olvidó y pasé frente a la panadería. Y cuando estaba en el semáforo rojo, yo oré y le dije: Dios, si es tu voluntad, que haya un cajón libre frente a la panadería. ¿Y qué creen, muchachos? A la octava vuelta alrededor de la manzana, sí hubo un cajón libre. Entonces dice: así es la voluntad de Dios. A su manera hizo las cosas para que resultaran como Él quiso. Y la voluntad de Dios no es así. No es forzar algo para que suceda como nosotros queremos, sino es doblegar nuestra voluntad para que hagamos la voluntad de Dios, aunque nos cueste.
Entonces otra vez el título, me deleito en hacer tu voluntad. ¿Y cómo sabemos lo que es la voluntad de Dios? Pues la Biblia. La Biblia es la voluntad de Dios. Y hay unos beneficios enormes, enormes, enormes en hacer la voluntad de Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 21, un verso muy conocido, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el que hace la voluntad de Dios, no el que sabe, no el que habla de la voluntad, sino el que hace la voluntad de Dios, es el que entra en el reino de los cielos. Luego también en 1 de Juan capítulo 2 y el verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y debemos entender que el mundo tiene su voluntad contraria a la de Dios. El verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, vive para siempre. El mundo pasa, el mundo termina, el mundo se va a deshacer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Digo conmigo, me deleito en hacer tu voluntad. Ahora en 1 de Pedro, en donde hemos estado leyendo y estudiando, predicando, en el verso 2, Pedro dice, para no vivir, 1 de Pedro 4, 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y anoten bien esa frase, el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, con el verso 2 y también el verso 7, yo veo mucha relación. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tanto en el verso 2 que en el verso 7, Pedro entiende que viene el final de su vida. El tiempo que me resta en la carne. Y también en el verso 7, pues el fin de todas las cosas se acerca. Una de las primeras frases que yo aprendí cuando estaba estudiando español fue hasta mañana. Y usamos la palabra mañana muchísimo. Muchas veces decimos, no lo quiero hacer hoy, tal vez lo hago mañana. Cuando nos despedimos, hasta mañana. Y pensamos, mañana voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa. Y yo te quiero preguntar algo, porque te quiero decir que no siempre tenemos la mañana asegurado. ¿Cuántas mañanas tienes por vivir? Es decir, ¿cuántas mañanas
te quedan? Obviamente no lo sabemos. Yo tengo casi 63 años y yo tengo menos mañanas que cuando yo tenía 15 años, obviamente. Pero no sabemos cuánto tiempo nos resta en la carne. Miremos la oración de un anciano. En el Salmo 71, en verso 14, dice: mas yo esperaré siempre. Y esperar en Dios es orar, es estar pendiente de lo que nos habla. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Conforme va avanzando nuestra vida, cada vez debemos adorar más, orar más, alabar más, servir más. Dice el verso 15: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Y al final de 15, aunque no sé su número, no sabemos el número de días que nos resta en la carne. No sabemos cuántas mañanas nos esperan. Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años de edad. Yo estaba en la primaria, segundo grado o segundo año. Y yo tenía una maestra, se llamaba Bárbara. Y era una maestra muy buena, muy amable. Y creí en Dios, muy buena educadora. Y yo la admiraba mucho, igual que todos en la clase. Y un día la maestra cumplió años. Y ella dijo a la clase: hoy es mi cumpleaños y hoy estoy cumpliendo 27 años. Yo me acuerdo que yo dije: pobrecita, estás bien viejita, estás muy avanzada de años. Porque yo, de un niño de 7 años, en el segundo año de la primaria, yo decía: yo tengo muchas mañanas por vivir. Y pobre de ella, ya tiene 27. ¿Te imaginas? Obviamente la perspectiva de una persona cambia. La manera que ve la vida, la manera que ve a Dios y las cosas cambia, y debe ser más sabio conforme vamos avanzando en nuestra edad. Un niño de 4 años preguntó a su abuelito de 86 años. Le dijo, porque lo miraba muy grande de edad, le dijo: abuelito, ¿estabas tú en el arca de Noé? No, dijo el abuelito, no, yo no estaba. Entonces, ¿por qué no te ahogaste? Pensaba que pues era tan viejito que seguro estaba vivo cuando Dios mandó el diluvio en tiempo de Noé. Ahora, yo estudié esta semana y vi que el promedio de la vida es diferente de un país a otro país. Fíjate, el promedio más corto de la vida es de un pequeño país en el centro de África que tiene el nombre República Africana Central. Y ahí en ese lugar hay mucha pobreza, hay guerras civiles y mucha enfermedad. Y el promedio de vida allí son 52 años, 3 meses. En Chad, que es un país cercano, sube un poco, es 53 años, 8 meses. En Camerún, con doble O,
está cerca también. Ahí el promedio de vida es 58 años, 6 meses. ¿Sabes? En México, el promedio de vida de los mexicanos es 74 años, 11 meses. En Canadá, el de los canadienses es 82 años, 3 meses. Los suizos son muy sanos, viven un promedio de 83 años, y los que viven más largamente son los japoneses y los de Hong Kong y algunos otros países asiáticos, y el promedio de ellos es 84 años. Bueno, yo no sé cuánto tiempo te queda en la carne, ni cuánto tiempo me queda a mí en la carne. Pero como decía el salmista en el Salmo 71, aunque no sé su número, pero te voy a alabar más y más. También el Salmo 71, verso 17 y 18, dice: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora. Él es ahora un anciano, dice: he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y sabes que la palabra mañana también es una palabra especial para Dios. En Mateo 28:20 dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 23:6 dice que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. En Lamentaciones 3:23 dice: nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Me encanta la letra de este canto que compuso Marco Sweet. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Qué bendición saber que aunque no sabemos cuánto tiempo nos queda, Dios ha prometido estar con nosotros. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero hay algo que sí sé: quiero vivir cada día, cada momento para la gloria de Dios. Quiero vivir para hacer su voluntad. Aunque no sabemos cuánto tiempo nos queda, podemos saber lo que es lo mejor para el tiempo que queda, y es hacer su voluntad. Es invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios, y en las cosas de la familia, y en las cosas que valgan la pena. Fíjate que Pedro dice ahí en el verso 3: basta ya el tiempo pasado para vivir en el pecado, para hacer lo que agradaba a los gentiles. Basta ya. Así que digan conmigo: Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. El tiempo que me queda es tuyo. Una vez más, digan conmigo: Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. El tiempo que me queda es tuyo. Muy bien. Pedro sabía que le quedaba poco tiempo. Cuando él escribía estos conceptos, él sabía que tenía poco tiempo. Muy bien.
Pero qué bendición tener las palabras de un hombre como Pedro. Amén. Qué privilegio que tú y yo tenemos la palabra de Dios, un gran tesoro en nuestras manos. Y a mí me bendice mucho esta carta de Pedro, porque Pedro era un hombre que fallaba, era un hombre débil, era un hombre que escogió caminar con Jesús, dejó sus redes y le seguía. Y Jesús tenía su corazón, Jesús tenía su futuro. Y Pedro se convirtió en un ejemplo digno de seguir. Y Pedro aquí nos está dando unos consejos muy buenos. Otra vez en 1 Pedro capítulo 4, ahora verso 4 al 6. Yo lo leí la semana pasada, pero sentí en mi corazón volver a repasar este pasaje y sacarle más enseñanza. Así que en el verso 4, Pedro habla de cuando el cristiano decide ya vivir para la voluntad de Dios. Dice a estos, o sea, los del mundo, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. En la Nueva Traducción Viviente dice, os calumnian. En la Nueva Biblia al Día dice, los insultan. Y la idea es la persecución, el ataque y la crítica. Pero el verso 5, Pedro dice, pero ellos darán cuenta a Dios, o sea, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien. Debemos orar si alguien nos persigue o nos maltrata. Debemos saber que somos bendecidos y debemos orar por tal persona y darle buen testimonio. El verso 6 es un verso muy interesante. Y Pedro dice en el verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y uno pregunta, ¿cuáles muertos? El evangelio ha sido predicado a los muertos, para que sean juzgados según los hombres. Aquí vemos que los hombres son los que están juzgando. Pero dice al final del verso 6, pero vivan en espíritu según Dios. Quiero que vean la palabra según hombres, juzgados según los hombres, y también vivan según Dios. Entonces, Pedro en este pasaje se refiere a las personas, a los cristianos que ya fallecieron, que habían sido predicados y ahora han fallecido. Cuando él escribió esto, él estaba pensando, él tenía conocimiento de muchos cristianos que habían muerto porque habían sufrido persecución, habían sido juzgados según los hombres y su tiempo en la tierra terminó y ahora están gozándose de la vida eterna. Por ejemplo, Esteban. En Hechos capítulo 7, Esteban fue el primer mártir. Y Esteban estaba en el equipo de Pedro. Pedro y Jacobo eran los líderes más fuertes en la iglesia en Jerusalén. Y Esteban era uno de los diáconos, de los primeros 6 diáconos. Pero Esteban también predicaba. Y él fue apedreado y él murió. Y Pedro estaba pensando en él cuando pone esto. También Jacobo. En Hechos 12 tenemos el relato de que el rey Herodes tomó a Jacobo y tomó a Pedro y los puso en la cárcel. Y primero mató a Jacobo
a filo de espada, dice la Biblia. Y luego pensaba él, Herodes, sacar a Pedro y también matarlo. Pero resulta que la iglesia oraba por él sin cesar. Entonces Pedro se salvó milagrosamente. Y Pedro aquí dice que el evangelio fue predicado a estos cristianos, a estos creyentes. Ahora están muertos según la carne y fueron juzgados según los hombres, pero ellos viven según Dios. ¿Y cuántos saben que Jesús dijo, no debemos temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el espíritu? Y es más importante lo que dice Dios que lo que dicen los hombres. Es más importante que vivamos para Dios que para los hombres. Muy bien. Pedro, con esto que él pone aquí, estaba preparándose tanto a sí mismo para su propia partida, para los demás también, para la persecución. Esto que les explico de este verso, yo lo investigué tanto en la Biblia de Estudio Plenitud y la Biblia de Estudio de John MacArthur, y los dos concuerdan con la explicación que les acabo de dar. Y si tienes cualquier de esos dos Biblias, lo puedes buscar en las notas. Ahora Pedro, en 2 de Pedro 1:13, vamos a mirar lo que él decía de su propia muerte y su propia partida. Él dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bueno, en el verso 14 Pedro menciona que debe abandonar el cuerpo y que el Señor Jesús ya le había dicho. Y esto viene en Juan 21, versos 18 y 19. Lo pueden leer. Muy bien. Ahora vamos a verso 7, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. Y dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, piensa conmigo, ¿quién está escribiendo esto? Pedro. Pedro lo está escribiendo. Piensa conmigo cuando Pedro escuchó algo parecido. ¿Cuándo fue? En el huerto de Getsemaní. La Biblia lo describe en Mateo capítulo 26 y también Lucas capítulo 22, que al final de su vida Jesús va al huerto de Getsemaní. En la misma noche que había tomado la Santa Cena, en la misma noche que había anunciado que iba a ser entregado en manos de pecadores y que le iban a maltratar y al final crucificar, Cristo fue al huerto de Getsemaní para orar. Y cuando llegó a la entrada dejó todo el grupo, nada más llevó los 3 discípulos más cercanos, a Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó y los metió adentro consigo y dijo, mi alma está sumamente triste. Quédense aquí, sed sobrios y velad conmigo en oración. Apóyenme. Y ellos se quedaron dormidos. No fueron sobrios, no fueron muy serios,
no estaban despiertos en la oración, no estaban velando y no estaban conectados con lo que estaba sucediendo. Jesús oró por un tiempo entregando su alma, su futuro, su vida a Dios, y regresó con ellos y los encontró dormidos. Y saben una cosa, Pedro falló allí en el huerto. Pedro no hizo lo que Jesús le pidió. Jesús le dijo, quédense conmigo, pónganse a orar, vamos a velar juntos. Te quiero preguntar, ¿has fallado alguna vez en tu vida? ¿Alguna vez no cumpliste con lo que Dios esperaba de ti? Yo sí. Yo creo que si somos honestos, tarde o temprano y tal vez muchas veces, en cosas pequeñas o cosas más grandes, hemos como Pedro fallado a Dios. Pero Pedro se levantó. Pedro fue restaurado. Pedro aprendió de esta experiencia que él tuvo de dormilón en el huerto de Getsemaní. Y él escuchó las palabras de Jesús. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, y oren que no caigan en tentación. Así que Pedro, yo sé que lo agarró como hábito. Yo sé que él lo tomó como una práctica en su vida. Y yo puedo escuchar un Pedro diciendo, me deleito en hacer tu voluntad, que es orar, estar velando, ser serio y sobrio. Te quiero preguntar, ¿tú oras? ¿Te gusta orar? ¿Y qué tanto oras? ¿Oras en una manera sobria? ¿En una manera seria? ¿Estás consciente que pronto muchas cosas pueden cambiar o terminar? Una vez, hace muchos años, aún yo viviendo en los Estados Unidos, yo trabajaba en una compañía y había un joven que se llamaba Kevin. Y en mi tiempo de oración yo sentí una carga por él. Y yo no sabía todas las cosas. Cuando oramos y velamos, Dios puede hablar a nuestra vida. Y yo estaba orando por Kevin y yo no entendía todo. Pero Dios me hizo saber que yo tenía que hablar con Kevin acerca de su alma. Entonces, al otro día, cuando fui al trabajo, en el receso de las 9 de la mañana, le llamé a Kevin. Hey, Kevin, ¿puedo practicar contigo? Él era un conocido mío, un amigo mío. Ya le había evangelizado, pero ese día yo sentía más urgencia en hablarle. Esto fue un viernes por la mañana. Y le hablé los 10 minutos, muy serio, muy directo, muy amoroso, con mucha misericordia y súplica para recibir a Cristo. Y yo sé que lo dejé pensando. El Espíritu Santo lo dejó pensando. Y bueno, yo me quedé orando por él. Pero al darle la palabra, yo sentí un alivio en mi hombre interior. Cuando yo llegué el lunes al trabajo, los compañeros me dijeron, ¿sabes qué pasó a Kevin? El sábado en la noche fue una fiesta y hubo una pelea y él murió. Y fue en ese momento que Dios, como que una cubeta de agua cayó sobre mí y yo entendí, me acordé de lo que yo sentía en la oración. Y cuando tú y yo oramos en manera seria, en manera sobria, en manera consciente, en manera sensible, Dios puede poner una carga
para un país, para una ciudad, para un trabajo, para una persona. ¿Sabes? Se hizo una encuesta y la encuesta reveló que el promedio de las personas oran 6 horas en un año, mientras que las mismas personas van a los centros comerciales y los malls 100 horas en un año. Las mismas personas juegan deportes 90 horas al año. Van de vacaciones o viajes divertidos 120 horas. Pedro nos está diciendo, sed sobrios, oren. Es un tiempo para orar. Pedro mismo aprendió eso de orar. Fue una prioridad para él orar. ¿Y sabes por qué no oramos más? La oración es comunicación con Dios. La oración es algo bien hermoso, tierno, poderoso. Es porque nuestro primer amor se enfrió. Y tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar nuestro amor y pasión por Dios. Tenemos que cuidar nuestro amor y pasión para nuestra pareja, para nuestros hijos. Porque en cualquier relación nuestro amor puede enfriarse. Jesús dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:4, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado, no dice has perdido, dice has dejado tu primer amor. Es algo que tomamos o dejamos. El doctor James Dobson dijo que él es un consejero familiar y matrimonial. Y él dijo que al entrar él en un restaurante y ver las parejas sentadas en las mesas, él puede decir cuáles son las casadas y cuáles son las que no son casadas. Y alguien le preguntó, ¿y cómo lo sabes? Y él dijo, las parejas casadas casi no hablan. Hablan muy poco. Mientras que las parejas no casadas están hablando mucho. Hay una profunda comunicación. Se miren ojo al ojo y platiquen con gozo. ¿Por qué? Porque están en su primer amor. Te quiero decir algo. ¿Te das cuenta cuando oras que Dios te escucha? ¿Te das cuenta con quién estás hablando? Comencé a pensar en mis oraciones, mi oración, mi petición. Mire estas frases: mi oración, mi clamor, mi súplica, mis ruegos, mi intercesión, mi petición. Estas frases vienen cientos o hasta miles de veces en la Biblia. Y vamos a ver unos. Y al escuchar la palabra, otra vez, mi oración, ahí en casa, en donde estés, di mi oración, mi clamor, mi súplica, mis ruegos, mi intercesión, mis peticiones ante Dios. Y mientras que tú escuchas estos versos, quiero darte unos versículos rápidamente. Quiero que tu pasión por Dios y tu primer amor se avive. Miren el libro de los Salmos, Salmo capítulo 4 y el verso 1. Escucha lo que dice Salmo 4
verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Capítulo 6, verso 9. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. ¡Qué padre! Capítulo 17, verso 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Salmo 39, verso 12 y 13. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Capítulo 40 es una continuación y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 55, verso 1. Escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. Salmo 66, verso 19. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Y sabes, los salmos están llenos de mi oración, de mi clamor, de mi ruego, de mi voz, de mis lágrimas, de mi ayuno, de mi intercesión, de mis peticiones. Dios es un Dios que oye la oración. Yo dije alguna vez y me acuerdo, ¿sabes la oración que Dios no oye? Es la que nunca se hace. La oración que Dios no oye es la que no se hace. Sed sobrio y velad en oración. Jonás, capítulo 2 y el verso 7. Jonás estaba en la panza del gran pez. Y dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No hay distancia para la oración. Sus oídos están abiertos al clamor de los justos. Cuando una persona se humilla y busca a Dios, Dios lo responde. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Digan conmigo ahí donde estás en casa: Señor Jesús, me deleito hacer tu voluntad. Enséñame a orar. Una vez más, digan conmigo, con convicción: Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. Enséñame a orar. Amén. Casi termino. Pero en 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, Pedro dice:
ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. Ese es un amor total, un amor radical. ¿Y por qué dice Pedro? Porque cubrirá multitud de pecados. Va a traer sanidad, va a traer restauración, va a traer perdón para la persona y también perdón y restauración para ti. Y Pedro está citando un proverbio. Amados, Pedro está citando Proverbios capítulo 10, verso 12. Y dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En la Nueva Traducción Viviente dice, el odio provoca pleitos o peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Y en la Nueva Biblia al Día dice, el odio busca pleitos, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Sabes? Vemos en estos versos, en estas traducciones, una diferencia entre el odio y el amor. El odio busca daño ajeno, busca pleitos, busca peleas, despierta rencillas, señala, critica, condena. Pero el amor cubre, el amor perdona, el amor da. Gloria a Dios porque Dios nos ha amado con un amor ferviente. Hay dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nuestro amor para con Dios disminuye, esto afecta la manera que amamos y tratamos al prójimo. Así que este día de hoy vamos a reflexionar. ¿Sabes qué? La palabra ferviente significa máximo esfuerzo. Y la idea aquí es como de un caballo corriendo a toda velocidad. Cuando un caballo corre lo más que pueda, este es un esfuerzo máximo. Esto es un acto ferviente. Y esto es la idea en esta palabra ferviente. Es algo al máximo. Es algo total. Ahí donde estás, diga conmigo, Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. Enséñame a amar como tú me amas a mí. Una vez más, Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. Enséñame a amar con amor ferviente, así como tú me amas a mí. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Te damos gracias que tú vienes a renovarnos, a prepararnos para el futuro. Queremos vivir el tiempo que quede en la carne conforme a tu voluntad. Queremos ser sensibles y sobrios en la oración. Queremos invertir tiempo practicando contigo porque te amamos. Queremos mirarte, Señor, a los ojos. Queremos contemplar la hermosura de tu santidad. Queremos adorarte. Padre, decidimos no dejar nuestro primer amor,
sino vivir en nuestro primer amor y hacer tu voluntad. Y ayúdanos a orar, ayúdanos a amar y vivir para ti. Gracias, Señor, porque tú vives en nosotros. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestra fuente de paz. Y tú cuides de nosotros. Ahí en casa toma un tiempo de calidad con Dios. Deja que el Espíritu Santo ministre la palabra que has oído. La palabra que Pedro nos predicó. La palabra que Pedro nos escribió. Pedro, un gran amigo de Jesús en la carne, nos está dando consejos para vivir para Dios. Ahora vamos a corresponderle al Señor en este canto. Mi Dios los bendiga. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, guiarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré segura. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré segura. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuida
guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Oh, oh, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Oh, en tu presencia, tu amor puedo sentir, Señor. No importando la situación en la que te encuentres, el Señor estará presente, el Señor estará presente. Señor, te damos gracias por este tiempo en que podemos responder y cantarte de nuestro corazón y decirte gracias, Señor, porque eres nuestra seguridad, porque tú cuidas de nosotros, porque eres nuestra paz. Señor, gracias porque tú tienes mañana en tus manos y nosotros confiamos en ti. Gracias que has prometido estar con nosotros. No sabemos cuántas mañanas tenemos, pero sabemos que tú estarás con nosotros en cada una y que cada día tus misericordias son nuevas. Queremos vivir para ti. Si no has recibido a Cristo, allí donde estás, dile: Señor Jesús, entra a mi corazón, lávame, límpiame, perdóname. Oh Dios, decido ya no vivir en el pecado. Ya bastó el tiempo que estaba viviendo para la carne, para el pecado, para la maldad. De aquí en adelante viviré para ti. Me deleito en hacer tu voluntad. Amada iglesia, mi esposa linda y tu servidor los bendecimos. Declaramos que el Señor es tu ayuda, tu brazo fuerte, tu luz en las tinieblas y tu ayuda y tu socorro. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Y que Jehová alce sobre ti su rostro y te bendiga. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión íntima con el Espíritu Santo sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi Dios los bendiga. Quédense sintonizados para la clase de los niños. Niños. Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Megan. Bienvenidos a clase dominical de la Internacional Kids. Aquí tenemos una historia llamada El profeta Oseas. Bueno, vamos a escuchar esa historia. ¡Hey niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén otro domingo con nosotros. ¿Están listos para aprender una historia más sobre la Biblia? Bueno niños, la lección de hoy se llama El profeta Oseas. Niños, antes de empezar a contarles la historia sobre el profeta Oseas, vamos a recordar lo que vimos el domingo pasado, niños. ¿Recuerdan que yo les hablé sobre los profetas menores? Bueno, niños, y recuerdan que yo les dije que cuando terminó el reinado del rey David y del rey Salomón, el reino se dividió en dos, que era el reino del norte y el reino del sur, que era Judá e Israel. Bueno, niños, después de que estos reinos se dividieron,
la gente se alejó de Dios, niños, porque eran reinados por reyes malvados, por reyes que no amaban a Dios. Entonces la gente se empezó a alejar de Dios. A causa de esto tuvieron idolatría, adoraban a otros dioses. Y al pasar esto, Dios envió a sus profetas para que les llevaran un mensaje, que era que se arrepintieran. ¿Se acuerdan, niños? Bueno, uno de esos profetas fue el profeta Oseas, niños, y él llevó un mensaje al reino del norte. Este profeta cumplió su misión, niños. Bueno, niños, y hoy, como les dije, vamos a hablar sobre la vida de Oseas. Fíjense bien, la vida de Oseas es un ejemplo claro sobre la relación entre Dios y su pueblo, niños. Ahorita vamos a saber por qué. Fíjense, en Oseas, en el libro de Oseas, es el primer libro de los profetas menores. Y en Oseas, capítulo 1, del versículo 1 al 3, habla sobre que Dios le dice a Oseas que se case con Gomer. Gomer era una mujer que era adúltera, niños, y vivía en pecado, ¿sí? Ella estaba con muchos hombres. Entonces ella vivía en pecado. Y Oseas fue obediente y fue por Gomer y se casó con ella, niños. ¿Y qué creen? Que tuvieron 3 hijos. Pero ¿qué creen, niños? ¿Ustedes creen que cuando Gomer estaba en ese lugar de donde la sacó Oseas, era feliz? No, ¿verdad, niños? A lo mejor estaba triste, o a lo mejor se sentía pues vacía, estaba en pecado, y sabemos que el estar en pecado pues no es algo muy feliz, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando tuvieron sus hijos, ¿qué creen que pasó? Gomer decidió serle infiel a Oseas, niños, y volver con esos hombres, abandonar su hogar y a sus hijos. Qué triste, ¿verdad, niños? ¿Cómo creen que se sintió Oseas? Pues triste, ¿verdad? Defraudado, a lo mejor rechazado, triste, ¿verdad que sí, niños? Bueno, pero ¿qué creen que pasó? Dios le dijo a Oseas que tuviera paciencia, que la perdonara y que la esperara con amor, niños. Y pues Oseas hizo caso a lo que Dios le hizo, ¿sí? Y Oseas la perdonó. Bueno, niños, ¿y por qué les digo que esta historia es un claro ejemplo de la relación entre Dios y su pueblo? Bueno, como saben, o como ya les mencioné, el pueblo de Dios vivía en idolatría, niños. Y a pesar de que Dios mandaba a sus profetas a decirle a la gente que se arrepintieran, que si se arrepentían Dios los iba a perdonar, pues se arrepentían, pero después eran desleales a Dios y le fallaban a Dios y volvían a su pecado, niños. Pero ¿saben qué? Dios esperaba pacientemente y con amor. Y las veces que ellos se equivocaban y si se arrepentían de verdad, Dios los perdonaba, niños. Fíjense, en Oseas 14, 1, 4, el profeta Oseas llevó este mensaje al pueblo que decía, si se lo pidieran, Dios los perdonaría. ¿Sí? Si se lo pidieran, Dios los perdonaría. ¿Sí? Entonces, al igual que el profeta Oseas, ¿se acuerdan? Él fue fiel y él esperó pacientemente. Igual Dios con nosotros, igual Dios con el pueblo de Israel. Esperó pacientemente, aunque el pueblo le fallaba una y otra vez, y aunque el pueblo volvía a su pecado, Dios esperaba pacientemente y siempre hacía algo para que su pueblo regresara a él, ¿sí? Y fíjense, así como la esposa de Oseas, ¿cómo se llamaba? Gomer, le había sido infiel. Los israelitas también eran desleales a Dios.
Fíjense, otra comparación sobre la relación de Oseas con Gomer y de Dios con su pueblo es que así como Oseas perdonó a Gomer, Dios quería perdonar a su pueblo, ¿sí? Fíjense, niños, ¿ustedes saben qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dejar de pecar y alejarse del pecado, ¿sí? Cuando tú y yo realmente nos arrepentimos de corazón, dejamos de hacer ese pecado y nos alejamos de él, niños. Alejarnos, o sea, es alejarnos de todo aquello que nos provoca hacer ese pecado, niños, ¿sí? ¿Y ustedes saben qué es una persona fiel? Bueno, una persona que es fiel es aquella persona en la que puedes confiar, una persona responsable, una persona que cumple su palabra. Y en la Biblia menciona que Dios es fiel, niños. Dios es fiel, ¿sí? Él siempre es fiel y Él cumple su palabra. Y si en su palabra Él dijo que nos perdonaría si nos arrepentimos de corazón, Él cumple esa promesa, niños. Entonces, ahora podemos ver por qué es muy similar la relación entre Oseas y Gomer y Dios y su pueblo. Entonces, niños, el matrimonio de Oseas, como les decía, fue un símbolo del gran amor que Dios tiene a su pueblo, niños. Entre los israelitas y Dios, Oseas representaba a Dios y Gomer representaba al pueblo de Dios. Dios era paciente y amaba mucho a su pueblo, así como Oseas amaba a su mujer, a pesar de que ella pues era infiel, él permaneció fiel. Igual Dios, a pesar que su pueblo era infiel, niños, que le pedían perdón, pero luego volvían otra vez a su pecado, Dios permaneció fiel, Dios permaneció misericordioso por su pueblo, niños. Qué difícil, ¿no? La vida que tuvo Oseas. Pero a pesar de eso, él fue obediente, niños. A pesar que, ¿ustedes creen que no le dolió lo que le hizo Gomer? Claro, igual Dios. A él también le dolió cuando su pueblo se alejaba de él por buscar a otros dioses, niños. Pero a pesar de eso, Dios esperó pacientemente, con amor y fielmente, niños. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿si con nosotros es igual? Claro, niños, nosotros también nos equivocamos todos los días. Todos los días nosotros pecamos, nos equivocamos, desobedecemos, pensamos cosas que a lo mejor no debemos de pensar. De muchas maneras nos podemos equivocar, niños. Pero ¿saben qué? La promesa de Dios es esta, que si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdonará, niños. Si tú y yo nos arrepentimos de corazón, Él nos va a perdonar, niños. Así como lo hizo con su pueblo y como Oseas perdonó también a Gomer, niños. Bueno, niños, fíjense. Es muy importante que nosotros nos arrepintamos de corazón, ¿sí? Que nosotros decidamos ya no seguir pecando. Entonces Dios nos va a perdonar con un corazón realmente arrepentido, niños. Y Dios perdonó igual a su pueblo, porque lo hizo de corazón. ¿Verdad que sí, niños? Bueno, niños, y hay un versículo. Está en Oseas 14:2 y está muy fácil, niños. Fíjense lo que dice. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Está bien fácil, niños. Fíjense, vamos a repetirlo nuevamente. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Otra vez, quita toda iniquidad y acepta el bien. Oseas 14:2. ¿Ok? Está súper fácil, niños. Y esta historia está muy interesante, ¿verdad, niños? Así, al igual que este profeta, los otros profetas
vienen sus historias en la Biblia, niños. Y ustedes también pueden buscar estas historias en la Biblia y aprender más de estos profetas menores. Ok, niños, ya para terminar, vamos a orar. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y van a repetir después de mí, ¿sale? Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque hablaste a mi corazón a través de tu palabra. Señor, hoy te pido que me ayudes a serte fiel, así como tú lo eres conmigo, Señor. Ayúdame a serte fiel, Dios. Perdóname, Señor, si te he fallado, Señor, el día de hoy, Señor. Perdóname. Te pido que me ayudes, Señor, a permanecer en ti, Señor, alejada del pecado, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno conmigo. Gracias, Dios, porque tú siempre has estado ahí, Señor, para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños. Nos vemos el próximo domingo. Adiós. ¿Te gustaría conocer más sobre la palabra de Dios? Los maestros del Ministerio para Niños están preparando unas clases muy interesantes y muy padres para todos nosotros. Por eso te invitamos a la célula de los niños de Agua Viva Internacional Kids todos los viernes a las 6 de la tarde por Zoom. Pide informes y conéctate ya. Dios los bendiga.